Buenos días a todos. Muchas gracias por creer que yo puedo aportar algo a este fantástico evento de carácter científico, y hablando desde luego del Siglo de Oro, me parece pertinente que podamos hablar del pensamiento de la Escuela de Salamanca. En los minutos que tengo asignados voy a hablarles de algo que a mí personalmente me parece que es un gran cambio que se produce como consecuencia de la labor de estos investigadores, el cambio de conciencia a ciencia en el pensamiento de esta escuela. La escuela tiene una cronología que puede variar en función del criterio y el tema concreto del que trates, pero más o menos ocurrió entre el siglo XVI y principios del XVII, aunque sus derivaciones llegan hasta hoy en día, y fue un logro especialísimamente significativo para la historia de la humanidad. ¿Por qué ha sido ese logro y por qué es tan interesante hoy? Esta escuela de Salamanca nace en Salamanca, en el convento de San Esteban, con Francisco de Vitoria, que en ese momento, 1526, acababa de acceder a la cátedra de teología de la Universidad de Salamanca. Y desde esta universidad y convento, en el aula de teología de la universidad, va a nacer, siguiendo a Francisco de Vitoria, una comunidad científica de pensadores, según hay acuerdo global en las últimas investigaciones, que siguiendo esta trayectoria didáctica y humanística de Vitoria, consiguen elaborar un monumental conjunto teórico en distintas materias. Estudiaron los problemas coetáneos desde puntos de vista nuevos, llegando a conclusiones que nunca se habían visto en la historia de la humanidad o reelaborando lo que antes se conocía. ¿Y por qué unos teólogos y canonistas hablan de cosas que no tienen nada que ver con la canonística en muchas ocasiones? Pues porque, según decía Francisco de Vitoria, el teólogo está obligado a tratar todos los temas, porque todo es obra de la creación de Dios. Y en este sentido, ellos desarrollaron, porque se vieron obligados a ello, quiero que lo tengan claro, no fue una cuestión que surgió de sí, sino que se les obligó a tomar decisiones sobre determinados temas. Hablaron especialísimamente de tres temas: de teología, derecho y economía. Tratando de resumir muy brevemente lo que resultó de este gran volumen documental y de conocimiento, lo que ellos hicieron es renovar los métodos y los programas de lo que se enseñaba en ese momento, por ejemplo, en teología, que hoy nos parece una cosa a veces ajena a nuestra vida cotidiana, pero que realmente fue algo que en aquella época atañía a la inmensa mayoría de la población que vivía. Renovaron el método, decían, no hay que hacer lo que yo estoy haciendo ahora, explicando, hay que obligar al alumno a copiar el texto, al dictado, porque si no lo copian mal y no lo reproducirán correctamente. Y establecieron algo fundamental: la libertad de investigación, libertad para que cada uno busque la verdad. Y en este sentido hubo tres facetas que son de teología y en las que yo no voy más que a enunciar. Un debate que hubo entre jesuitas y dominicos por la relación entre la gracia divina y el libre albedrío. Calvino decía que estábamos predestinados, y entonces ellos van a defender el libre albedrío en un debate que tuvo incluso acusaciones de la Inquisición y pérdidas de cátedra por estos motivos. Pero no puedo entrar ahora en ese asunto, que se llamó entonces de auxilis. El segundo es que ellos creían que uno tiene que buscar los criterios de la verdad. Él decía a los estudiantes, no se crean lo que yo explico de Santo Tomás, no se crean lo que yo explico, y lo mismo les digo a ustedes, ni una palabra de lo que yo digo puede ser verdad. Ustedes analicen lo que yo digo y compárenlo con lo que puedan aprender por otros lados. Entonces ellos decían, como no conocemos realmente toda la verdad, por lo menos la probabilidad, el probabilismo, vamos a intentar obrar de la forma que nos parezca que probablemente es lo mejor. Es una teoría interesantísima. Y el tema del bien y el mal, decían, es que no todos los cristianos hacen las cosas bien y no todos los paganos hacen las cosas mal. Entonces es un tema más allá de todo lo que tiene que ver con el cristianismo y no cristianismo. Hay una conciencia moral que puede ser la base de una buena vida, aunque no estuvieras dentro de la Iglesia.
pero quizá lo que ha tenido mayor repercusión inicial fue el derecho. Ellos reelaboran, repito la palabra reelaboran, no nace en realidad, los derechos natural y de gentes. ¿En qué sentidos? Ellos pensaron, y esto es una novedad muy significativa, que todo hombre comparte la misma naturaleza y, por tanto, el mismo derecho, tanto individual como socialmente. Todos somos libres por nacimiento, decían ellos. Por tanto, libertad. Y tenemos derecho natural tanto en nuestro cuerpo para hacer lo que queramos con nuestra vida, con nuestra propiedad, como del espíritu, para mantener o no mantener, según queramos, la dignidad o el tipo de pensamiento que queramos. Pero a su vez desarrollaron el derecho de gentes. De manera que Vitoria decía que el bien común del orbe era superior al bien de cada uno de los estados. Y esto va a derivar en que, a partir de consultas que le hace Carlos V a Vitoria en 1537 y 1541, Vitoria se ve obligado a escribir y a explicar en clase lo que él y otros compañeros escucharon, estuvieron de acuerdo, difundieron y agrandaron. De manera que ellos defendieron la condición jurídica de los indios como personas libres, igual que cualquiera de Salamanca o de León. Que los títulos de propiedad que tenía el Papa y el Rey sobre la tierra, las bulas alejandrinas, Alejandro VI, en una de las de 1493, decía: como yo soy el representante de Dios en la tierra y por tanto yo regalo, dono a quien encuentre cualquier tierra por ahí, se la regalo a cambio de que cristianice. Entonces, según el derecho también romano, cualquier emperador o papa que otorgaba una propiedad era un título de propiedad legal. Sin embargo, pues estos señores dicen, no, Francisco de Vitoria dice, el Papa no tiene derecho a dar nada, aunque sea de la tierra, porque antes de llegar los castellanos había allí propietarios y siervos. Y el emperador no tiene derecho, en todo caso como cristiano, a ayudar a esa gente que está en otras condiciones inferiores y cuando ya estén completamente a nuestro nivel, dejarles libres para que decidan lo que quieran. Y el tema de la guerra justa. Le llegó a decir al emperador: tú no tienes ningún derecho a hacer guerra a los indios. Es una guerra injusta, porque la guerra solo es justa para evitar un mal mayor, como defensa propia, preventiva contra un tirano o de castigo contra un enemigo culpable. Por tanto, estás haciéndolo muy mal. El rey y emperador era un hombre católico, era un hombre de pensamiento medieval. Esto le asustó y paró la guerra de conquista. El 3 de julio de 1549, el emperador, a través del Consejo de Indias, paró la guerra de conquista hasta ver cuál era la solución de los teólogos y los canonistas sobre este asunto. Obró de forma moral. Y por esto, este Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, que es el nombre que se ha dado muchísimos siglos después al grupo de intelectuales que siguieron a Francisco de Vitoria, pues han nombrado a Francisco de Vitoria y sus obras en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Inglaterra, después de las revoluciones inglesas, en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la ONU de 1949. Y es que en realidad ellos derivaron lo que ellos defendieron como derecho natural, es lo que hoy se reconoce desde la ONU como derechos humanos, y lo que ellos reconocían como derecho de gentes es lo que hoy se llama derecho internacional. Y por eso la Sala de Consejos de las Naciones Unidas de Ginebra se llama Sala de Francisco de Vitoria. En las puertas están escritas frases de Francisco de Vitoria y por eso en la sede de la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York hay una escultura de Francisco de Vitoria en la que se lee fundador del derecho de gentes. Es un reconocimiento realmente merecidísimo, pero de agradecer. Y luego está el tema de la economía. Es de lo que yo más voy a hablar aquí, aunque también voy a hablar poco, entre otras cosas, y no lo digo por falsa modestia porque yo sé poco, yo he arañado algunas ideas. Pero en esto sí que hicieron algo que a mí me parece muy importante y pasaron de conciencia a ciencia. Pero para explicarles lo que hicieron ellos en economía, me parece que hay que recordar un poco de historia, sobre todo porque no tengo ni idea de qué tipo de personas me están escuchando. Esto a las personas que han hecho historia les sobrará, pero concédanme 4 minutos para ello.
La escuela de Salamanca, en realidad, empezó a considerarse como una escuela cuantitativa, una escuela de carácter económico, cuando Edelman, él en 1874, empezó a estudiar este fenómeno económico que dictaron los salmanticenses. Después, Larraz, en una tesis que hizo sobre el mercantilismo español, volvió a hablar de ello. Grace Hutchinson tuvo un libro famosísimo, The School of Salamanca, sobre la teoría monetaria. Y después, Schumpeter, uno de los grandísimos economistas del siglo XX, el que ha interpretado los grandes ciclos económicos, pues así mismo lo reconoció. Sin embargo, este pensamiento económico era una derivación y una concreción de lo que venía de antes, porque ya antes, desde Aristóteles, por lo menos, incluso desde antes, hay conciencia de que se trata de lo que es la propiedad privada, el dinero, el valor, el precio, el interés, la usura. Y esto de la usura era muy, muy importante, porque en un mundo católico, usura se consideraba en la economía medieval que los préstamos eran consecuencia de la necesidad, una mala cosecha, una mala racha en la vida, y en dichas condiciones se consideraba moralmente reprobable para un cristiano el cobrar un interés por un préstamo, lo que se consideraba usura, a otro cristiano. De manera que ellos, la Escuela de Salamanca, van a cambiar este tipo de pensamiento con argumentos verdaderamente relevantes, ¿no? Y tan relevantes como que todavía hoy siguen siendo válidos. Y piénsese que los cristianos y católicos tenían que diferenciarse de los protestantes, para los cuales, si les iba bien en los negocios, en la teoría de predestinación de Calvino, pues es que Dios te había predestinado para el bien, con lo cual no tenían ningún problema moral en prestar con interés, incluso con interés muy alto. Pero esto se va a reflejar, el miedo que se tenía al infierno por este trabajo hacía que casi todas las representaciones gráficas que haya de la usura tenga que ver con los cambistas, con los banqueros, que el banquero era el que llevaba un banco como este al medio de la plaza, un día a la semana, y cada vez hubo más negocio y el banco lo llevaron a una casa, y ahora ya hay bancos internacionales como los que ustedes conocen, ¿no? Entonces esto tenía muy mala prensa, y siempre representaban a las personas como judíos. Lo reconocemos un poco por el tipo de tocados especialmente, ¿no? La representación de banqueros, cambistas, los que hacen usura, son malos, son los otros, ¿no? Los otros. Pero hay representaciones amables, pero este tipo de representación en el que el marido está ayudado por la mujer es muy, muy frecuente en muchísimos tipos de artistas. Esta es la anterior y esta es una de distinta época. Son distintos tipos de imágenes en las que, como vemos en algunas de ellas, se va agudizando la cara de horror de alguno de los personajes, que quería decir al cristiano: mira, ese es que hace esas cosas porque es así de malo, y lo refleja en el gesto que está haciendo. Y siempre son personas que no son cristianas, tienen otros tipos de tocados, y aparecen escenas en las que un pobre hombre viene aquí a que uno se ría de él porque le está quitando la casa, la vida o el porvenir económico. Pero bueno, la propiedad dinara, el dinero y tal. Los teólogos y los canonistas es que se vieron obligados a dar respuestas en el confesionario, porque la gente fue a preguntar: ¿qué debo hacer? Yo quiero ir al cielo. ¿Cuánto puedo cobrar por un interés? ¿Puedo o no puedo cobrar? Y la Escuela de Salamanca procede en este sentido de una casualidad. Y es que cuando estaba Francisco de Vitoria en París, a París llegó un grupo de españoles que va a preguntarle. Pero veamos el contexto. Todo esto lo saben, pero hay que recordarlo. La llegada de Colón a América, la difusión de la imprenta, el renacimiento del humanismo y todo lo que esto representó, la monarquía de los reyes católicos, que he puesto reyes católicos en cursiva porque era un título real, y si eran reyes católicos hay que cuidar del catolicismo y todo el dogma que hay detrás.
el protestantismo y el surgimiento de estados confesionales, de guerras de religión que duran desde 1524 hasta los tratados de Westfalia de 1648. Un horror, ¿eh? Hubo 8 guerras en Francia en la segunda mitad del siglo XVI, que solo en una noche, en la matanza de San Bartolomé, murieron 3.000 en Madrid, asesinados por motivos de intolerancia religiosa, y entre 15 y 30.000 en París. O sea, era una intolerancia brutal las guerras de religión. Y debates sobre expansión geográfica, los justos títulos, la guerra de conquista, el bautismo de los indios, la usura y sobre la economía castellana. ¿Y cuál era esta coyuntura de la economía castellana? Durante los siglos XV y XVI, Castilla era, perdonen la expresión, porque era un pueblajo, era una zona subdesarrollada, con una agricultura de subsistencia, que en cuanto venía una crisis morían de hambre porque no había reservas. Los pósitos y las alhóndigas de reserva en los pueblos y ciudades es una cosa que impuso Felipe II. Pero al principio no había nada de esto. Vivía mucho del comercio de la lana y esto permitía a algunos enriquecerse, y comercio marítimo y mediterráneo. Pero Castilla, por estas coyunturas, va a pasar a tener una extensión y una expansión territorial que cuando estaba Enrique IV no existía en la época medieval. Y entonces, de los 5 reinos que había en la península ibérica, tenían territorios fuera. Desde la guerra que había mantenido Francia con la Corona de Aragón, la Corona de Aragón se había quedado con la propiedad o la jurisdicción sobre parte de Italia, y esto era muy importante para la época. Luego estaba el imperio, que cuando Carlos vino a España como rey, Carlos I, pues de repente es nombrado emperador, con la compra de los votos de los representantes de la Dieta de Alemania, pero bueno, empezó a tener en Europa un imperio considerable, aparte de, como saben, el imperio que tenía en todo el mundo, ¿no? Y luego Felipe II, que después de ser rey de Portugal, cuando murió el rey don Sebastián de Portugal, su tío, sin sucesión, pues accedió a rey de Portugal, y alrededor de 1581, pues España y Portugal tenían todo bajo el dominio de Felipe II, con lo cual el imperio en distintas partes del mundo dirigido por el rey de Castilla era realmente muy llamativo. Y la mayor expansión que tuvo este territorio fue entrando en partes de África a mediados del siglo XVII. Pues bien, además de esto, este tipo de cambio que se va a producir con lo que la vida posterior a la llegada de Colón a América va a permitir desarrollar en Castilla, va a desarrollar lo que se va a llamar la economía mundo. La economía mundo. Decía Wallerstein, en el moderno sistema mundial, que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI nació una economía mundo europea. Era un sistema mundial no porque incluya la totalidad del mundo, sino porque es mayor que cualquier unidad política jurídicamente definida. Y es una economía mundo debido a que el vínculo básico entre las partes del sistema era económico. Evidentemente, hubo un antes y un después, una economía regional y el tránsito hacia una economía mundo. De manera que esto hizo cambiar en muy poco tiempo, de forma, en las cifras, de forma dramática, hizo cambiar la situación de Castilla en poco tiempo. Creció, la coyuntura poblacional fue muy buena, durante el siglo XVI, por lo menos hasta 1580, la población de Castilla crece de forma considerable. Igualmente, si hay más población, se necesita más dinero y más comida. La producción agropecuaria, crecieron las ciudades de forma increíble. No solo es que nazca Madrid, 1561, es que hay ciudades como Sevilla, Barcelona, y que empiezan a tener una relevancia internacional, ¿no? Hay, además, ferias y mercados que antes eran locales o muy cercanos y que ahora se van a extender por distintos lugares. Y hay una disponibilidad de oro y plata que permite esa expansión del comercio e incluso el dominio de la guerra, porque mucho de ello se podía utilizar para pagar los ejércitos. De hecho, cada vez que venía un cargamento de metal precioso de las Indias, Carlos V decía: es que Dios me lo ha concedido. O sea, él tenía la conciencia
conciencia de que Dios le estaba dando eso para luchar contra los protestantes especialmente. Pero parémonos especialmente en estas dos cuestiones, los mercados y las ferias comerciales. Ya desde la Edad Media había una organización en la América Norte, en la Europa Norte, la Hansa, que organizaba un mercado internacional muy relevante para el momento. España no participaba mucho, pero cada vez va a participar más. Hay un comercio de grano, de lana, de cobre, de especias, y hay unos centros comerciales importantes para el momento. Pero es que cuando llegamos al punto en el que el comercio con América empieza a ser algo necesario, se desarrollan sobremanera tres ferias de comercio, tres centros comerciales donde se hacen cada 4 veces al mes, perdónenme, 4 veces al año. ¿Qué estoy diciendo? Uy, qué mal está la profesora. 4 veces al año se hacían ferias internacionales que permitió que crecieran sobremanera. El enriquecimiento, por ejemplo, de Simón Ruiz desde la Feria de Medina del Campo fue tan llamativo como que él construyó un hospital increíble, un palacio increíble y tenía un dinero, es decir, a través del comercio con América y de estas ferias internacionales, él se enriqueció sobremanera. Y lo mismo pasó en la primera parte del siglo XVI con estas ferias. Pero no se comerciaba normalmente en estas ferias, o casi no se comerciaba con materiales, patatas, leche, vacas, no. Eran letras de cambio. Eran ferias fundamentalmente pensadas para el comercio internacional a raíz del sistema financiero. No, también había mercancías, pero el mayor bulto era una cuestión del sistema financiero. Y luego la disponibilidad de plata y oro. Es indiscutible que en una economía donde la abundancia de plata era escasa y la moneda podía ser de plata, se necesitaba plata para tener una gran política mundial. Es que era plata o oro, ¿no? Y, bueno, evidentemente se descubrieron minas que permitieron una abundancia de este material en Zacatecas, en Guanajuato, en San Luis de Potosí o en Huancavelica, y evidentemente vino. Aunque hay que tener en cuenta que de estas minas venía el quinto real. El quinto real es que había una especie de contrato previo entre el presunto minero que iba a explotar una mina y la monarquía. Entonces la monarquía le daba ese derecho, el monopolio, a cambio de un quinto real. Y la mayor parte de ese quinto real quedó siempre en las Indias para construir edificaciones. Por ejemplo, eran tan grandes las edificaciones que se hacían en las Indias, hospitales, catedrales, calles, ciudades, 700 ciudades nuevas en el siglo XVI, por ejemplo. Eso cuesta mucho dinero, se hizo con este dinero. Y que cuando un día estaba mirando por la ventana del Escorial Felipe II y le dijo su secretario: Majestad, ¿dónde mira? Y dice que con lo que me ha costado Cartagena de Indias debería verlo desde aquí, ¿no? La fortaleza de Cartagena de Indias. Porque realmente fue mucho dinero, pero que se pagó con ese quinto real mayoritariamente. Y bueno, el Cerro de Potosí pasó a ser una villa imperial de Potosí, y saben que la llegada de metal precioso, según las estimaciones, por ejemplo, de Hamilton, pues son que desde 1531 hasta 1660, 16.886 kilos de plata y 181.000, se dice que puede ser un poco más, En la época de Carlos V fue una verdadera revolución de metal precioso en comparación a lo que había con anterioridad. Esto va a provocar la subida de los precios. La subida de los precios porque cuando hay el mismo tipo de productos y hay más dinero, los productos suben de precio. ¿Y por qué hay el mismo tipo de productos? Porque el mercado castellano era inelástico. Estaba organizado por gremios, y los gremios tenían unas leyes y unos monopolios que permitían hacer 100 zapatos al año y no 101. Y entonces no había manera, cada vez había más necesidad de cosas con más dinero, y entonces la revolución de los precios empezaron subiendo los precios por Sevilla, por toda Castilla, y esta revolución de precios llegó hasta Rusia. Los precios de primera necesidad en la segunda mitad del siglo XVI crecieron en España, de los productos de primera necesidad, un 400%.
200%, que hoy no nos parece tanto, pero en aquella época en la que el salario de un maestro de la corte del siglo XV y un maestro de la corte del siglo XVII son idénticos, 100.000 maravedíes, es decir, que es una crecida monumental para lo que era la subida de los salarios, o de algunos salarios. Estoy hablando de la corte, no estoy hablando del albañil que hizo la catedral de no sé dónde, ¿no? Una subida de los precios que cambió. Y luego lo que ya saben todos ustedes, ¿no? La reforma monetaria de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos hicieron una reforma monetaria creando lo que es el Real de A8, y este Real de A8, porque tenía un metal de calidad y respondía a unos criterios y unos parámetros precisos y fijos, se convirtió, como saben de sobra, en la primera moneda global que se acuñó de distintas maneras y que va a ser resellada en muchísimas partes del mundo para ser asumida como moneda nacional o de una entidad, como por ejemplo la Compañía de las Indias Orientales con el Víctor, o en Birmania con el sello de Tailandia, de Sudán. Solo pongo algunos: Tanzania, Arabia Saudí, Bahrein, Hong Kong o Filipinas, o incluso se acuñaron reales de A8 con otra efigie por parte de los insurgentes mexicanos de José Morelos. Tuvo evidentemente una trayectoria imponente. Ese real de A8 se convirtió en la más famosa moneda y en la primera moneda de plata de valor internacional. Cuando la Compañía de las Indias Orientales quería comprar, canela en Ceilán, compraba real de A8 para pagar en real de A8. Era la moneda internacional. Y este real, como saben de sobra, ha sido válido en Estados Unidos hasta 1857. En Canadá hasta 1870 y en China hasta 1900. Es decir, que si vemos el análisis de lo que había pasado después de que llegara Colón a América, la llegada del metal precioso, la revolución de los precios y la enorme fortaleza que tenía la moneda española, pues va a provocar cambios en la economía que tienen evidentemente cambios también en la sociedad. Y desde el punto de vista económico, convierte a Castilla en la mayor potencia económica de la tierra durante un tiempo. Esto trae consecuencias de todo tipo, sobre todo porque los teólogos y los canonistas empiezan a ser preguntados con absoluta asiduidad en el confesionario: ¿qué debo hacer para no irme al infierno comerciando, cambiando, prestando con interés? Y como tienen que opinar, pues en este sentido, como digo, la suerte fue que cuando estaba en París Francisco de Vitoria, llegaron unos mercaderes, consulta de los mercaderes españoles de Flandes sobre materia de cambios y respuesta de los doctores de París. El documento se conserva en el archivo de París en francés en 1530. Entonces, en el claustro de la Universidad de París se debatieron estos temas. Y Francisco de Vitoria, que entonces era un imberbe y no conocía nada del tema, empezó a entrar en el asunto y en la importancia que podía tener ese asunto. Evidentemente captó que era un asunto que había que seguir tratando. Y bueno, cuando ya llega a Salamanca, tras pasar unos años por San Gregorio de Valladolid, a ocupar la cátedra de teología, la más importante de España de teología, pues está el ambiente que venía desde la época de Aristóteles, de una época en la que es época de justicia económica, ¿no? La gente reflexiona, busca respuestas a preguntas que se hacía ya Aristóteles y otra gente seguro antes. ¿Cuál es el precio justo de los bienes? ¿Es justo el comercio? ¿Es justo cobrar interés por un crédito? ¿Es usura cobrar o prestar un bien a un precio y venderlo a un precio más alto? El precio justo de los bienes, decía al principio Francisco de Vitoria, pues es que siempre es el mismo, es el que se debe de su naturaleza, entonces siempre es el mismo. Pero el debate deparó consecuencias y respuestas diferentes.
Había respuestas tradicionales en Castilla, porque ya había economistas en Castilla en esa época, es decir, gente que se preocupaba por las cuestiones económicas, como Cristóbal de Villalón, Luis de Alcalá, Luis Sarabia de la Calle, son los más importantes, no los únicos, pero todos ellos daban respuestas tradicionales. Los problemas de la economía tienen su origen en la codicia de los mercaderes. Es una cuestión moral, es una cuestión de confesionario, no hay que preocuparse mucho más. Pero lo que hicieron los miembros de la Escuela de Salamanca es, reflexionándolo, dar unas interpretaciones totalmente novedosas. Y las principales aportaciones que hicieron convirtieron lo que era una moral económica en ciencia económica, porque formularon las 3 primeras leyes de la economía que han existido en la historia de la humanidad y que como leyes nunca cambian y hoy son también válidas. Al estudiar los fenómenos coyunturales de la inflación castellana, se dieron cuenta de algunas cosas muy importantes. Ya se dio cuenta de esto a Martín de Azpilcueta cuando estaba siendo profesor en Coimbra, y de hecho publicó con un franciscano que se llamaba Francisco de Porto un pequeño tratado de manual de confesores donde ya reflejaba un poco de esto, ¿no? Pero se dan cuenta de una cosa, Azpilcueta se da cuenta de una cosa, es que a nadie se le ha ocurrido que si yo presto 10 euros a otro, hay un tiempo en el que yo no puedo utilizar mis 10 euros, porque se los he prestado. Y ese factor tiempo, que antes se desconsideraba, hay que pagarlo. Pero es que además hay una prima de riesgo, es que a lo mejor no me lo devuelven nunca, con lo cual no es usura cobrar interés por un préstamo, no es usura. Por eso se crean estas leyes económicas que ahora les voy a explicar una por una, muy, muy sucintamente, y por eso ellos pasan de lo que era la moral económica y la justicia económica previa a crear la economía como ciencia, de la conciencia a la ciencia. Martín de Azpilcueta creó la primera ley en un manual de confesores. Él analizó cómo subían los precios y se dio cuenta de algo que todos nosotros sabemos hoy, pero que entonces a nadie se le había ocurrido. Un incremento de la cantidad de dinero que circula en un país hace aumentar los precios y una disminución de la masa monetaria tiene el efecto contrario. Esto, como digo, es fundamental porque es ley, es que es una ley. Tuvo tantísimo éxito el manual de confesores que al poquísimo tiempo de publicarlo, pues le aconsejaron que sacara esto de los comerciantes aparte y nació la separata. Nació la separata y nació como comentario resolutorio de usuras, que se vendió muchísimo, como después les voy a decir. Y esto se había atribuido a Jean Baudin, a un francés. Pero hoy ya sabemos, lo sabemos desde Schumpeter y antes, que el comentario resolutorio de Azpilcueta desarrolla la primitiva teoría cuantitativa de una forma más completa de lo que hizo Baudin, y empleándola como punto de partida para elaborar una teoría de la paridad del poder adquisitivo, que será una segunda ley, en los cambios internacionales. Es más, es que lo hizo antes, porque Baudin lo publicó en el 68 y Azpilcueta en el 56. Y es muy probable que uno de estos textos, de estas separatas, llegara a Jean Baudin y que no sea un descubrimiento propio de Jean Baudin o un redescubrimiento. Pero la segunda, bueno, sobre estas leyes evidentemente hay muchísimos más textos y autores, pero yo lo estoy resumiendo al mínimo posible, ¿no? La segunda, lo de la paridad del poder adquisitivo. Hoy cualquiera que viaja se da cuenta de que hay paridad del valor de las monedas. A veces el dólar está más alto o más bajo o más tal, pero en aquel momento no se les había ocurrido a nadie pensar en eso. Y Domingo de Soto, que era un genio absoluto, relacionó las variaciones de los tipos de cambio entre dos divisas con la evolución de los niveles de precios internos de las dos economías. Después, Tomás de Mercado desarrolló muchísimo esta teoría y, desde luego, se convirtió en la segunda ley que todavía hoy sigue en vigor. Y la tercera, la del valor subjetivo, que a mí siempre me hace mucha gracia, porque esta mesa o este agua puede valer, depende, antes se decía, las cosas valen igual, depende de su naturaleza esencial. Pues no. Si yo tengo este vaso de agua en Gaza, ahora mismo, es más valiosa
que si la tengo en una fuente. Está claro que hay, incluso llega a decir, el valor de un producto no depende de su naturaleza, sino de la estimación de los hombres, incluso si dicha estimación fuera imprudente. Ayer hablaba yo con alguien sobre monedas. La estimación de una moneda antigua es que depende, es subjetiva, y puede ser imprudente, pero tú la compras porque quieres. Es decir, que es un valor subjetivo. Y nadie se había dado cuenta de todo esto. Pero es que el problema es que crearon esto. Pero es que el volumen de documentación que hicieron y de reflexión sobre economía es abrumador. Les pongo algunos datos. Por ejemplo, trataron el tema de la pobreza. Había muchos falsos pobres. Para evitarlo, Carlos V decidió dar lo que hoy llamaríamos un carnet, una cédula en la que se decía que este es pobre de esta parroquia y solo puede pedir en esta parroquia, y lo certificaba el párroco de allí. Ante esto, Domingo de Soto escribe inmediatamente un libro de liberación de la causa de los pobres y dice, pero ¿quién es el emperador o el rey para decir que un pobre no pueda pedir si tiene hambre? Todo pobre puede ir a donde quiera a pedir si tiene hambre. Automáticamente, el mismo año, a los 3 meses, salió una réplica de Robles de la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto en la limosna para remedio de los verdaderos pobres, diciendo ni hablar, porque es que hay muchos falsos pobres. Hay gente que dice que es ciega y no lo es, y esto no puede ser. La manera de controlarlo es esto. Esto derivó en un montón de tratadistas sobre la pobreza que yo les explico a mis estudiantes en clase, porque hay por lo menos 14 autores clave para la interpretación de qué se debe hacer con un pobre, ¿no? Porque San Francisco de Asís hizo bella la pobreza, pero realmente la pobreza es un horror. El pobre va al cielo. Sí, pero es que mientras vive en la tierra está hecho polvo, o sea que no sé yo. Bueno, los préstamos con interés y usura, la propiedad privada, la devaluación de la moneda. Cuando Felipe III quiere devaluar la moneda, coger las monedas de plata, mezclarlas con otro metal y acuñarlas con la misma forma pero con distinto valor, el padre Mariana dijo, eso es robar, de ninguna manera, el rey no puede hacer eso, solo puede hacer eso si coyunturalmente lo necesita, pero con la condición de que después tiene que devolver al pueblo la moneda a su propio valor y a los que han comerciado con ella en ese tiempo lo que les ha robado. Claro, el asunto era muy grave, entonces el duque de Lerma le puso un proceso inquisitorial a uno de la escuela de Salamanca, al padre Mariana, pero como era apoyado por los jesuitas, se libró de la cárcel y de las consecuencias. Trataron mucho ese tema. Pero también sistema tributario, demanda de dinero, oferta monetaria, balanza comercial, competencias, el precio justo de productos normales y de lujo. Y, por ejemplo, sobre la doctrina de los actores principales del mercado, a partir de los cuales se puede establecer el precio, es que analizaron la tira de cosas, la necesidad, la manera de vender, la utilidad. Y es bastante sorprendente que a mí me enseñó esto un ruso de la Universidad de Moscú. Anton Afanasiev empezó a publicar una serie de artículos sobre cuestiones de la Escuela de Salamanca y los publicaba en español. Y yo decía, ¿pero quién es este? Y bueno, ya me puse en contacto con él y es un auténtico conocedor de la cuestión económica de la Escuela de Salamanca. Y sus artículos están en línea, con lo cual cualquiera puede. Se llama Afanasiev, Afanasiev. ¿Y quiénes eran? Hay un problema en esto, porque los que han estudiado estos temas, por ejemplo, mi compañero Barrientos, que tiene un libro gordísimo sobre el repertorio de moral económica, Barrientos dice, por ejemplo, que solo son estas 10 personas los que crearon, en principio, el pensamiento económico de la Escuela de Salamanca. Lo que pasa que luego hubo continuadores. Yo no entro en eso. Lo que sí sé es que con este pensamiento, ya sea el principal, el continuador, sea como sea, cambió la faz de lo que era la economía y lo que era el pensamiento filosófico del mundo. Pero el origen del asunto para ellos era la teología, era un planteamiento moral. Y por eso, en casi todos los libros que publicaron al principio, aparece esta imagen de los pecados capitales. Cómo se corta, el demonio está ahí tratando de dañarte, de los 7 pecados capitales, ¿no? Era una manera de aplicar el pensamiento teológico, que para ellos era básico y transversal, a todos los efectos de la vida cotidiana.
Y sobre propiedad privada, dinero, valor, precio, pues Vitoria decía, el orden natural se basa en la libre circulación de personas, bienes, ideas. Defendía lo de Soto, que cada uno vaya donde quiera. Pero ¿quién es quién para decir, tú no puedes venir en barcazas a España? Me estoy metiendo en camisas de 11 varas. Estoy defendiendo la teoría de Soto y de Vitoria. Cualquier pobre tiene derecho a ir a otro lugar a pedir si tiene hambre. Otra cosa es que habrá que controlar, ¿no? Los comerciantes no solo no eran moralmente reprobables, sino que hacían un servicio importante para el bienestar general. Empezó a cambiar completamente la concepción de lo que eran los tratos y los contratos. Esto es muy importante. ¿Y qué influencia tuvieron? La influencia que tuvieron fueron 10. Es enorme, enorme. Un investigador que se llama Fernández Álvarez, en 2015, hizo un análisis pormenorizado de quiénes fueron influenciados por quiénes y hizo este cuadro que es muy útil para quienes quieran estudiar las cuestiones de la Escuela de Salamanca, porque están, y en su trabajo, en las explicaciones que da, pues explica claramente todo lo que estoy diciendo. Pero, influencia. Pues, por ejemplo, en Salamanca, solo en Salamanca, imagínense que el mundo de la imprenta se había desarrollado una barbaridad en la segunda mitad del siglo XVI. Pues de 1550 hasta 1600, Domingo de Soto, en Salamanca solo, publica 16 obras con 80 ediciones. Por eso yo le decía a mi querida Elvira que tienes que aplicarte más porque tu imperiofobia solamente va por 53. Entonces, bueno, todavía no llegas a Domingo de Soto. Estoy absolutamente segura que le vas a superar. Porque es que esto lo hizo en 50 años, pero es que tú lo publicaste la primera vez en 2016. O sea que esto lo vas a superar seguro, ¿no? Hay muchísimas publicaciones. Pero es que si vemos en realidad en España, pues hubo 30 ediciones de una obra de Soto, solo de una, y 90 ediciones del Manual de Confesores de Azpilcueta en 50 años. Es decir, que el mundo se llenó de teoría económica por la vía de la moral económica. ¿Qué puedo hacer para ir al cielo? Pues les entró lo que era la economía y esto. ¿Y dónde influyeron y en qué influyeron? Pues miren, la teoría del valor-utilidad es el precedente de las teorías de la escuela austríaca, defendida a finales del siglo XIX por Karl Menger. La teoría cuantitativa del dinero, que esbozaron Azpilcueta y Molina, fue precisada por Fischer en 1911, por Cassel en la teoría económica y social del 18 y matizada después por un montón de personas. Les presento aquí en círculos marcado en rojo las personas y las escuelas en las que directísimamente influyó la Escuela de Salamanca. Ha influido en lo que es la economía actual. Pero es que no lo digo yo, lo decía a mediados del siglo el grandísimo Schumpeter, que era uno de los más grandes economistas que ha tenido la historia de la humanidad. Él hablaba del altísimo nivel del pensamiento económico español en el siglo XVI, el siglo de oro que estamos tratando en este evento. Y decía, la economía pura, la de los escolásticos del siglo XVI, que también transmitieron a sus sucesores laicos, es la expansión, era prácticamente toda ella de creación propia. Son los autores con los que menos incongruencia se puede decir que han sido fundadores de la economía científica. Sin embargo, Perdices de Blas, que es un grandísimo economista actual, es un hombre de mucho prestigio, se planteaba el año pasado, ¿realmente existió una economía, una escuela de economía? Está claro que existió una escuela de Salamanca de Derecho, una escuela de Salamanca de Teología, pero de economía. Entonces, a la conclusión a la que llegan es, dicen, en suma, las líneas se estaban perfilando, todavía no estaban bien definidos en términos de temas, pues la economía como disciplina se estaba configurando durante los siglos XVI y XVII. Y terminan que la Escuela de Salamanca es una escuela teológica que hizo aportaciones analíticas a problemas económicos que fueron significativos. Es decir, que sea o no sea economía, lo cierto es que ellos expandieron una nueva forma de entender tratos, contratos, relaciones humanas en la vida social
y que partiendo de la economía como un tema de conciencia, estos pensadores dieron respuestas a las preguntas claves de su tiempo para el desarrollo económico. Y la reflexión final, porque me queda un minuto y yo siempre hablo el tiempo que me mandan, es que la moral económica, conciencia, fue el fundamento de la ciencia. Acabo de llegar, me voy a pasar 3 segundos. Fue el fundamento de buena parte de la teoría económica contemporánea. Y que la Escuela de Salamanca ofreció interpretaciones a muy viejos problemas desde la prehistoria probablemente, pero una buena parte de ellas han conformado las bases de nuestro presente, tanto en teología como en derecho como en economía. Muchas gracias. Muchas gracias, se merece el regalo, desde luego. Ay, muchas gracias, muy amable. Tienes nuestro presente ahí. Y ahora pasamos al turno de preguntas. Buenos días y enhorabuena a la profesora. Simplemente quería preguntarle si conoce la obra de Daniel Marín, es un economista que cuestiona o niega que la Escuela de Salamanca sea el precedente de la escuela austriaca en cuanto a la teoría del valor subjetivo o de la utilidad subjetiva. Es simplemente eso. Si la conoce, ¿qué opinión le merece? No conozco la obra, ya he dicho que yo conozco poco sobre el tema, pero hasta Perdices de Blas, que se plantea si es una escuela o no, lo reconoce. En todo caso, nos da igual, ¿no? A veces, ¿quién es el padre de una idea? No lo sé, lo importante es que la idea funcione y sea útil, ¿no? La historiografía actual sí que dice que es el antecedente de la escuela austríaca. Y de hecho, yo tengo un estudiante haciendo un trabajo de investigación precisamente sobre eso. Pero yo no le he propuesto al estudiante el tema, lo ha propuesto él, Yo le he dicho que es su responsabilidad y que no se fíe nada de lo que digan otros, que analice por su cuenta. A lo mejor ese autor tiene razón. No conozco la obra, lo siento muchísimo. ¿Alguien más? Muy bonito. A propósito de esto... Si apagamos los micros... Yo le he apagado. Yo también. Pues he apagado el micro. Aquí están apagados los micrófonos. Están A apagados. propósito de esto último, yo simplemente quería ilustrar que Hayek, que es Premio Nobel de Economía y uno de los padres de la escuela austriaca, él señala a los escolásticos de Salamanca y a la escuela de Salamanca como los precursores de la escuela austriaca de economía actual. Sí, es que sí, es Hayek, por supuesto que sí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí. Muchísimas gracias por su lección. Para mí ha sido un descubrimiento que más o menos ya intuía lo de la Escuela de Salamanca, pero sobre todo en Derecho y Teología desconocía hasta este punto la importancia que tuvo en cuanto a la economía internacional, digamos. Entonces, me ha surgido de repente un enorme interrogante. Después de la obra de Antonio Escotado, esta tan famosa de los enemigos del comercio, no puedo comprender cómo los españoles tenemos esta ignorancia, y no solamente los españoles, sino a nivel internacional, que creemos que somos lo último, y resulta que lees a Antonio Escotado, al que admiro, por cierto, y se ignora por completo. ¿No formará parte esto también de esa leyenda negra que tenemos asumida? No sé, esto más que nada es un comentario y espero, y nada más. Muchas gracias. En 2017 ha habido una investigación en España muy interesante que la tengo en un pincho, pero es que me paso de tiempo, y en la que analizan el concepto que tiene cada europeo de sí mismo por naciones. Entonces los rusos tienen un concepto del 90 y tantos %, piensan muy bien de sí mismo, los griegos el 98%, y España está a la cola de todo. Creemos que somos los peores, lo creemos nosotros,
Pero además es que es bastante curioso. Este chico que digo que tengo estudiando una investigación sobre este tema económico, este ha hecho la carrera de Economía en España y dice que nunca le habían hablado de la Escuela de Salamanca. Otros estudiantes que tengo de otras naciones dicen que no les sonaba ni siquiera que hubiera existido Francisco de Vitoria. Está muy claro que ha habido pues una falta de información sobre cuestiones muy relevantes de España, que me parece que esta asociación y otras personas están ayudando a erradicar. Ojalá que sea útil y fructífero vuestro trabajo. Esperemos. ¿Alguna más? Sería la última ya, seguramente. Buenos días, gracias por su intervención. Hay un problema y es que, como usted sabe de sobra, la mayoría de las historias de la economía no trataban la Escuela de Salamanca. De hecho, se puede decir que la Escuela de Salamanca desapareció del panorama filosófico español como otras tantas figuras, pero en este momento es verdad que está muy revalorizada. Coincide que yo acabo de estudiar ese problema y me ha sorprendido la ignorancia que tienen los economistas. Normalmente las historias de las economías repasé 10 para comprobarlo y solamente los filósofos nos hemos dedicado a valorar esa escuela. Es así. Gracias. Sí. Efectivamente es así, ha sido así. Pero tenemos fortuna porque hay muchísimos proyectos sobre la Escuela de Salamanca ahora mismo. Y en 2013 a mí me llamaron para un proyecto que me resultó increíble. En principio era por 13 años, pero ahora mismo va por 30 y tantos, que está llevando a cabo el Instituto Max Planck de Frankfurt y la la Academia de Ciencias y Filosofía de Mainz, de Maguncia. Es un proyecto que está poniendo en valor, publicando y haciendo diccionarios de todos los términos de la Escuela de Salamanca. Y van a muy buen ritmo y entonces esto dentro de poco va a estar totalmente erradicado. Ustedes sigan, que aquí lo vamos a poner en valor, estoy segura. Sí, esperamos. Gracias. ¿Estará usted en el centenario de Vitoria en el 2026? Sí, mi universidad está preparando un grandísimo evento sobre el centenario de Vitoria. Sí, hay una comisión para ello y hay muchísima gente implicada y mucha voluntad puesta en ello. Qué bien.